Hola, bueno, este video es para los estudiantes de la carrera de medicina de la materia electiva de psicobiología, neuropsicología y procesos psicológicos básicos. Venimos desarrollando entre las unidades 2 y 3, digamos, estamos hablando de los procesos psicológicos básicos, veníamos hablando de sensación, percepción, atención, memoria, emoción, ya vimos las teorías de la emoción. Y hablamos bastante del ascenso-percepción. Yo en este video quiero sistematizar un poco algunos de los conceptos que estuvimos viendo en los vivos que hicimos en las últimas semanas, retomando un poco la idea de que la experiencia influye en nuestro modo de percibir el mundo. O sea, en este debate entre si la percepción es innata o es adquirida, tenemos que pensar que hay un equipo sensorial, vamos a decir así, que es innato, que tiene que ver con digamos, todos los órganos de los sentidos y con posibilitar las sensaciones elementales. Pero después son las experiencias, es decir, el aprendizaje, lo que de alguna manera nos va a ayudar a construir percepciones que tengan un sentido a partir de esas sensaciones, ¿sí? Repasado este concepto, yo quiero volver sobre algunos puntos que estuvimos viendo de una forma un poquito más sistematizada que cuando vamos con las preguntas. Entonces, estábamos hablando de ciertas leyes, digamos, de la percepción, ¿sí? Una de ellas, decíamos, las constantes de la percepción. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de constancia de la forma, nos referimos, a percibir todo objeto familiar con su forma constante, por más que la imagen retiniana, digamos, cambie. Es decir, si cambiamos el ángulo visual desde el cual estamos percibiendo algo, nosotros tenemos en nuestra representación mental una constancia de la forma de ese objeto. Es decir, si yo tomo este objeto, por supuesto que va a variar si lo estoy viendo así que si lo estoy viendo así. Sin embargo, yo voy a tener una constante de la forma en mi representación, digamos, en mi organización e interpretación de esos datos sensoriales, no importa en qué ángulo yo lo esté observando, ¿sí? Bueno, la constancia del tamaño es, también lo explicábamos con algunos ejemplos, la tendencia a percibir que un objeto tiene un tamaño constante, más allá de la relación entre la distancia y el tamaño que se va a evaluar percibiendo las pistas en función de la distancia. Es decir, por eso hay ilusiones, digamos, si esas pistas son falsas. ¿Se acuerdan que hablamos de los ilusionistas y de cómo juegan con estas reglas de la percepción a través de pistas falsas que nos hacen crear la ilusión, digamos, de que estamos percibiendo algo que en realidad no está allí o no está de esa manera? Recordemos que a nivel psicopatológico, la ilusión es una percepción distorsionada de un objeto real. Cuando digo a nivel psicopatológico, lo digo como un síntoma, ¿cierto? Dentro de algún cuadro, dentro de lo que son las alteraciones de la sensopercepción, distinto a lo que se pretende hacer deliberadamente a través de un truco de magia, digamos, o de una cuestión de ilusionista en donde se juega deliberadamente con las pistas falsas para crear esa distorsión perceptual que resulta entretenida, digamos, o que es el objetivo de ese espectáculo artístico. Bueno, entonces teníamos la constancia de la forma, la constancia del tamaño y la constante en blanco y en color. ¿Qué quiere decir? La blancura y el color. Es decir, la blancura en relación a cuánta luz refleja un objeto en relación a su entorno, tanto como el color. El contexto va a influir en la percepción que tengamos del color, pero igual, la constante del blanco, es decir, si yo tengo, voy a ver abajo de la cámara, yo tengo esta hoja, yo puedo saber que es blanca y puedo tener una noción de su color, pero fíjense que donde yo la voy pasando por distintos, o sea, depende la refracción de la luz, depende del entorno, depende a dónde la acerco, la
la percepción, digamos, de su color va a ser distinta a nivel sensorial, pero rige esa constante del blanco, digamos lo mismo que con el color, que por más que esté la luz apagada, si yo veo esta hoja apagando todas las luces de esta habitación, sigo sabiendo que es blanca, ¿sí? Bueno, otras formas de organización perceptual ya las hemos dicho, son las del lenguaje, es decir, el idioma hablado con fluidez, no tiene rupturas entre las palabras y sin embargo nosotros las percibimos cuando es nuestro propio idioma, al oírlas automáticamente las dividimos, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la escritura sin espacio, eso ya lo habíamos comentado en la última clase. Bueno, en relación a las adaptaciones perceptuales, digamos, ya habíamos hablado de estas experiencias, digamos, a las cuales nos adaptamos cuando son monótonos los estímulos y demás. La predisposición perceptual, que también hablábamos, que es lo que esperamos, nos da una predisposición mental en relación a lo que vamos a percibir. Es decir, las experiencias ayudan a elaborar esos esquemas perceptuales que usamos para organizar justamente la información que recibimos del medio. Cuando recibimos una información novedosa, la comparamos, digamos, con los esquemas que tenemos en la memoria. Confrontamos esos esquemas preexistentes a la nueva información y concretamente a esos esquemas perceptuales que de alguna manera nos condicionan y actúan como un filtro para la percepción. Los efectos siempre van a estar combinados entre el contexto y la predisposición perceptual, ¿no? Para cómo organizamos e interpretamos los datos que nos ofrecen los sentidos. Nos predisponemos a esas percepciones. Bien, ¿qué más para sistematizar? Habíamos estado hablando de inteligencia. De alguna manera yo les decía que hay muchas definiciones de inteligencia, como capacidad de aprender, capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, capacidad para resolver problemas, para comprender, para entender. Y hablábamos la última clase también, que quedó abierto, de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, digamos que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, planteó originalmente 7 tipos de inteligencia, que luego se extendió a 8 y se siguen agregando, abandonando, digamos, el modelo ya charlamos de esto del coeficiente intelectual y de la inteligencia, y planteando las inteligencias múltiples, digamos, y él define la inteligencia como, y esto sí lo voy a leer textual de cómo lo define Gardner, como la capacidad para resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más escenarios culturales. Esa es una definición que él da en 1983. Tenemos, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? La lingüística, que tiene que ver con el idioma, la expresión, la comunicación, la lógico-matemática, el pensamiento lógico, el uso eficaz de los números, la operación, el cálculo, la abstracción por excelencia, que esta inteligencia lógico-matemática es la que históricamente se ha asociado a la noción de la inteligencia, ¿no? Como factor preponderante de evaluación de la inteligencia, decíamos tradicionalmente. La inteligencia espacial, es decir, pensar visualmente y orientarse en el espacio. Eso en la mente, tener la capacidad, digamos, de pensarse y ubicarse en el espacio, visualizarse en un lugar y poder manejarse y manejar el cuerpo, el propio esquema corporal dentro de esa espacialidad. La inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con el control del cuerpo, la expresión, la manipulación de objetos también, no solo la expresión corporal. La inteligencia musical,
tanto la expresión musical como la sensibilidad a los ritmos, la melodía, digamos. Después, bueno, cuando hablábamos de los umbrales, también hablábamos de las capacidades asociadas a la música, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los umbrales sensoriales. La inteligencia interpersonal como capacidad, digamos, de responder adecuadamente a otros. Esto tiene que ver con la cognición social, digamos, ¿no? O sea, con la inteligencia social, con la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, las teorías de la mente, es decir, el poder, digamos, posicionarme y conjeturar respecto a qué es lo que está pensando el otro en esta circunstancia y desde allí generar una covivencialidad que a mí me permita, desde esa empatía, captar la vivencia del otro. Que esto lo toma, digamos, la empatía en tanto inteligencia interpersonal, inteligencia emocional, le llama Goleman. Lo describía Jaspers, digamos, cuando habla en psicopatología general, justamente dentro de algunos de los tiempos de la investigación psicopatológica. Él plantea la covivencialidad, digamos, ¿no? Dentro de su método fenomenológico para conocer cuál es el acontecer psíquico realmente consciente de la mente enferma. Él dice, bueno, ¿cómo vive la persona que tiene un cuadro psicopatológico esa enfermedad mental? Entonces él dice, el psicopatólogo, que es distinto al psiquiatra o al psicólogo, digamos, la misión del psicopatólogo es sistematizar los conocimientos en relación al padecimiento y poder captar la forma, digamos, no lo que le pasa particular y singularmente a este u otro paciente, como sí es misión del psiquiatra, sino el psicopatólogo extrae leyes generales en función a el comportamiento, digamos, a cómo viven, justamente a la vivencia de cada persona que padece una alteración mental. O sea, él habla de una triple investigación, digamos, él toma para esa comprensión lo vivenciado por la persona, lo percibido y lo dicho. Bueno, dentro de lo vivenciado, ¿cómo capta él esa experiencia de la persona? ¿Cómo capta, digamos, de qué manera vive alguien que tiene un trastorno esquizofrénico o alguien que vive, que tiene un trastorno de ansiedad, de qué manera lo vive? Bueno, él dice a partir de una covivencialidad, ¿no? Para hacer ese ejercicio, esa práctica, uno tiene que tener una inteligencia interpersonal. No lo puede hacer cualquier persona, en todo caso. La inteligencia intrapersonal, que no tiene tanto que ver con lo vincular, y con las habilidades sociales, digamos, y la cognición social, sino con capacidad para conocerse uno mismo, la capacidad de introspección, bien, las reflexiones sobre sí mismo, etc. Los propios sentimientos, incluso identificarlos y demás. Esa capacidad reflexiva intrapersonal. Y la inteligencia naturalista, que es la octava, que luego se asocia o se le llama ecológica, digamos, como capacidad para interactuar con otros patrones de vida y fuerzas de la naturaleza, reconocerlas, comprenderlas, cuestiones ambientales, o individuos, digamos, de otras especies no humanas y demás. Bueno, yo creo que con esto cerramos este primer video para no hacerlo muy extenso y luego estaré compartiendo algunas otras nociones para poder ir sistematizando los conocimientos que queremos abordar. Gracias.